Gustavo pues, se centraba bastante en ella. Y luego también, bueno, últimamente ha participado en algo que seguramente os sonará con el motivo del cambio de denominación de algunas calles de Madrid, ¿os acordáis? Sí. Bueno, y tiene, yo creo que yo lo consideré un honor, ¿no, Julián? El haber sido discípulo y creo que te dije incluso la tesis de Julián Ostegui, ¿no? Pues bueno, con ese currículo ya puedes decir lo que quieras. Bueno, cuando me presentas como el que ha rescatado desde los orígenes del anarquismo, parece que yo estuve con Fanelli en el 1968 y te traducía del italiano. El que estaba con Fanelli se parecía a ti. Sí, ¿verdad? Marcel Lorenzo, de hecho. Sí. Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme a Aranjuez a presentar el libro Por el pan, la tierra, libertad, el anarquismo en la Revolución Rusa y la asistencia de todas y todos vosotros al mismo. Supongo que todos estáis al tanto de que este año 2017 es el centenario de la Revolución Rusa y que eso ha generado multitud de bibliografías. Si nos acercamos a cualquier librería comprobaremos que está saliendo muchísima bibliografía alrededor del centenario de la Revolución Rusa. Es verdad que aprovechamos muchas veces los historiadores los centenarios o las efemérides para poder sacar a la luz proyectos de investigación que están relacionados con ese acontecimiento. Sin embargo, cuando yo me planteé la posibilidad de publicar este año este libro, lo hice por varias razones. Vosotros podéis preguntar, ¿por qué un libro sobre el anarquismo en la Revolución Rusa? ¿No? Y cuando estudiamos la Revolución Rusa en el instituto o lo que hayáis estudiado historia en la universidad, en realidad el anarquismo en la Revolución Rusa no será, ¿no? Serán los bolcheviques, serán los mencheviques, serán algunas cuestiones, pero no serán a los anarquistas. En primer lugar, porque la Revolución Rusa es el acontecimiento más importante del siglo XX. Sin la Revolución Rusa no se entiende la historia del siglo XX. La Revolución Rusa es un acontecimiento que genera una ruptura de en cómo se estaba desarrollando la sociedad del momento. La Revolución Rusa no es solo una revolución que se desarrolle en las fronteras de lo que era el Imperio Ruso, sino que trascendió al propio Imperio Ruso. Hubo revoluciones en Alemania, la revolución espartaquista, la revolución de los consejos revolucionarios de Baviera, hubo un intento de revolución en Hungría, la revolución de 1919, está también la huelga general revolucionaria en España en 1917, en España entre el año 1918 y 1921 se le conoce como el trienio bolchevique, y no es por casualidad que se le conozca por ese nombre. O también en 1921 se produjeron las importantes huelgas en Italia, que se conoce como la Semana Roja, que también bebe de todo el proceso de la Revolución Rusa. Pero incluso fuera ya de lo que son los límites cronológicos más cercanos a lo que es el estallido de la Revolución del 17 y todo lo que irradia esa Revolución del 17, la Revolución Rusa es el elemento que nos permite también entender por qué tras la Segunda Guerra Mundial existe una política de bloques. Porque existe un bloque capitalista y un bloque comunista, es decir, la Unión Soviética nace de la Revolución Rusa de 1917. Con lo cual nadie puede dudar que Erich Hobsbawm, cuando decía que el siglo XX lo denominaba el corto siglo XX, porque ponía su nacimiento en 1914-1917 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y el final de ese siglo XX con la caída de la Unión Soviética en 1991. Este acontecimiento, por lo tanto, jalona la importancia y el devenir de lo que será el siglo XX, el siglo pasado. En segundo lugar, cuando quise abordar la Revolución Rusa y acercarme al anarquismo, lo hacía porque la mayoría de las veces cuando se trabaja el anarquismo en la Revolución Rusa o se trabaja la Revolución Rusa, tendemos a simplificar los acontecimientos. Nos encanta simplificar, a los historiadores los lugares comunes, la simplificación, en muchas ocasiones nos sentimos cómodos en esos ambientes. Pero yo, sin embargo, soy más de la opinión que la historia hay que explicarla de forma simple pero no simplista. Porque cuando lo haces simplista, la historia pierde la complejidad de lo que tiene. Y lo puedes hacer simple, guardando su complejidad, pero teniendo lo que es la realidad, lo que sucedió en aquellos momentos. Por ejemplo, si yo os pregunto ahora a vosotros,
como veo que sois de una horquilla de edad diferente, pero que habéis estudiado de la Revolución Rusa en el instituto, en el colegio, etcétera, me hablaréis de los bolcheviques, de los mencheviques, de los blancos, de los rojos, incluso en algunos manuales de historia los blancos son confundidos con los mencheviques, etcétera, pero poco más, ¿no? Hay como una serie de nociones, pero todo queda difuminado. Sin embargo, los acontecimientos son complejos. Las cuestiones no nacen como champiñones. La Revolución Rusa no estalla en 1917 como los champiñones en otoño y las setas. Es un proceso largo, es un proceso profundo, es un proceso donde hay muchos protagonistas y muchos agentes y donde al final, en definitiva, ganan unos, ganan los bolcheviques, son los que se hacen con el control. Porque esa es otra de las razones por la cual el anarquismo queda también desfigurado en la historia. La historia la escribe quien gana, eso es un axioma. Y en la Revolución Rusa, los que resultaron triunfantes fueron los bolcheviques, el Partido Comunista. Y ese Partido Comunista, esos bolcheviques, hicieron una historia a su imagen y semejanza, una historia justificativa del por qué nosotros hemos ganado y obvian al resto de fuerzas políticas. Pero al mismo tiempo, como os hablaba al principio, que el mundo tras la Segunda Guerra Mundial se hizo bipolar, la Revolución Rusa también generó un rechazo por parte de las sociedades occidentales, de que veía que lo que estaba sucediendo en Rusia era unos acontecimientos negativos para el devenir de la sociedad capitalista, el devenir del liberalismo, el devenir de la democracia liberal. Entonces, desde el propio estallido y el propio desarrollo de la Revolución Rusa, empezaron a surgir literatura que atacaba a la Revolución Rusa desde posiciones más políticas que historiográficas. Y, por ejemplo, toda la Guerra Fría está llena de obras que valoran la Revolución Rusa desde posiciones puramente políticas. Son historiadores, pero son obras puramente políticas. En ese toma y daca de liberales, marxistas, comunistas, con todas sus variables, porque no todos los libros son iguales, evidentemente no es lo mismo Alexander Kula que Christopher Hill como autores, ¿no? Pero en ese toma y daca, al final, esas otras corrientes que fueron derrotadas en la Revolución Rusa, como los anarquistas, como los socialistas revolucionarios, etc., quedaban completamente difuminados. Y nadie trabajaba sobre ellos, y parecía que todo aquello era una lucha entre comunistas y capitalistas, y al final todo quedaba completamente desfigurado. ¿Cómo surge este libro? En primer lugar, por mi interés por Rusia. Yo siempre he tenido un interés especial por Rusia, y me llevó a aprender el idioma, como es el ruso. He podido consultar por ello las fuentes de primera mano, los periódicos rusos que se desarrollaron en el momento, y también porque yo pensaba en muchas ocasiones, digo, ¿cómo es posible, yo como especialista en movimiento obrero, en la historia del movimiento obrero, en la historia del anarquismo, me preguntaba, ¿cómo es posible que la tierra que vio nacer a Bakunin y a Kropotkin, que son dos de los grandes ideólogos del anarquismo, estas ideas no tuviesen una impronta dentro de los trabajadores y de las organizaciones obreras en Rusia? Parecía que solo había marxistas en Rusia y que no habían otras opciones revolucionarias, habiendo sido dos de los grandes pensadores revolucionarios anarquistas, habiendo sido rusos. Y la verdad es que cuando me empecé a acercar a esas fuentes primarias y esas fuentes secundarias, a esas memorias, te das cuenta de que efectivamente el anarquismo tiene un papel protagonista en la Revolución Rusa, en la amplia Revolución Rusa, desde el siglo XIX, pasando por la Revolución de 1905, el estallido del 17 y lo que será el devenir entre el 18 y el 21, en los últimos actos del anarquismo ruso. Es decir, el anarquismo tiene un papel protagonista en todo el proceso. ¿Cómo he hecho el libro? ¿Cuáles han sido las fuentes que he utilizado en el libro? Como os decía, son fuentes primarias y fuentes secundarias. He consultado fuentes de los archivos de la antigua Unión Soviética, donde están depositados parte de los documentos de las organizaciones anarquistas que allí se quedan depositados. He investigado en los archivos franceses, en el Archivo Histórico Nacional francés. La mayoría de los anarquistas rusos que salen de Rusia se exilian en Estados Unidos o en Francia. En Francia, una de las grandes, son las paradojas de la historia, ¿no? Pero las grandes facilidades que nos da después la investigación es que la policía francesa, la prefectura de policía francesa, tenía un seguimiento exhaustivo sobre todo los exiliados en Francia. Yo acudí al Archivo Histórico Nacional francés para investigar a los anarquistas republicanos españoles, exiliados durante la dictadura de Primo de Rivera y después durante la dictadura franquista, para
consultar algunos datos y me topé con los anarquistas rusos. Y lo que tiene la policía francesa era que hacía un seguimiento exhaustivo, minucioso, de todos los movimientos de cada uno de esos integrantes, de todas sus organizaciones, de todos sus medios de comunicación, los medios, los periódicos, etc. Cada uno tenía un expediente abierto por parte de la prefectura de policía y hacía un seguimiento de los mismos. La facilidad que te dan en los archivos franceses para acceder a todo esto hace que la riqueza de la documentación sea muchísima. Y en Estados Unidos lo mismo, en la Universidad de Columbia y en el archivo, en la Biblioteca del Congreso norteamericana, hay multitud de documentación sobre estos acontecimientos. Yo no he visitado esos archivos, pero sí he solicitado documentación por internet, a través de sus páginas, y me han mandado la documentación completamente gratuita. O sea, no es como en España, que te ponen 1000 trabas para poder acceder a un expediente del siglo XIX de la Guerra de Cuba que está clasificado y no quiere que lo vean, y sin embargo allí todo lo que está desclasificado no hay ningún problema. Yo siempre cuento una anécdota. Un amigo mío, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Fernando Hernández Sánchez, hizo un trabajo de investigación sobre los comunistas exiliados durante la dictadura de Franco en Francia, y encontró documentación en los archivos de la CIA norteamericana. Entonces, bueno, claro, pues vamos a topar, ¿no?, con la Agencia Norteamericana de Información. Escribió a la CIA y a las 3 semanas tenía en el buzón de su casa un sobre así de gordo de la CIA metido dentro con toda la documentación, ¿no? Y decía, bueno, desde aquel día mis vecinos me miran con otra cara, ¿no? O sea, un sobre de la CIA en el buzón de tu casa tiene que imponer bastante. Esto quizás es algo de lo que tenga que aprender incluso las autoridades españolas a la hora del acceso a la documentación y de los archivos, donde los historiadores, o yo, por ejemplo, tengo documentación o tengo trabajos publicados que hice hace 15 años y que hoy no podría hacerlos porque no me dejan acceder nuevamente a esos expedientes, ¿no? Y sin embargo, en todos estos países he tenido la fortuna de poder acceder a la documentación. En Rusia ha sido peor, en Rusia sí que era más complicado. ¿Cuáles son los objetivos del libro del anarquismo en la Revolución Rusa? El primero es un objetivo no objetivo, porque la historia del anarquismo ruso está por hacer. Cuando veis, si os acercáis a esas fuentes de información de primera mano y de segunda mano, nos damos cuenta de que es tan ingente la cantidad de documentación que generaron los anarquistas en aquellos momentos, tal el número de periódicos, tal el número de cabeceras, tal el número de actividades, que daría para varios volúmenes, para hacer una historia del anarquismo ruso en varios volúmenes. Esto es un acercamiento a la historia del anarquismo ruso, por lo que hemos podido resumir. En segundo lugar, es rescatar una historia que hoy es casi desconocida. Nadie conoce la historia de los anarquistas rusos. En los manuales a veces se habla de los anarquistas en el siglo XIX, habréis oído hablar que Alejandro II, al zar de Rusia, lo asesinan, y la mayoría de las veces apuntan a los anarquistas, y no es verdad, no son los anarquistas, son los populistas los que asesinan al zar, pero sí existieron algunos grupos anarquistas, a veces se reseña, pero poca cosa más, ¿no? Como mucho, en esos manuales nombrarán a Makhno y a Kronstadt como los dos únicos escenarios donde el anarquismo tiene una vinculación. Y en tercer lugar, por aclarar algunos términos. La historia, como os decía al principio, está llena de lugares comunes. Pasa con la historia del movimiento obrero español, pasa con la historia del movimiento obrero en cualquier lugar. Y esos lugares comunes son los que la investigación histórica tiene que romper. No nos podemos mover en unos cánones que luego la documentación los desmiente. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de esos lugares comunes y de cómo la documentación con la que yo he trabajado los rompe. El nacimiento de los soviets. Si hablamos de la palabra soviet, todo el mundo se nos viene a la cabeza soviet igual a bolchevique, la revolución soviética, etc. El soviet nace en la revolución de 1905, en febrero de 1905, para ser más exactos, según las fuentes que nos cita Volin, uno de los anarquistas rusos de aquella época. El soviet es un organismo nacido con el objetivo de controlar los medios de producción y consumo. Es un organismo de contrapoder obrero frente al poder oficial de aquel momento. Se llamaban incluso soviets de obreros, campesinos, incluso soldados. Son los propios militares los que empiezan a participar de los propios soviets. Eran estructuras horizontales, estructuras democráticas, de democracia obrera, que lo que pretendían era eso, un control de los medios de producción y consumo. Son un organismo de la revolución en las fábricas, en los campos, en las empresas, etc. Esos soviets nacen mayoritariamente al calor de los socialistas revolucionarios, el Partido Socialista Revolucionario, partido nacido en 1901, que recoge toda la tradición del populismo ruso del siglo XIX, mezclado con marxismo, con un poco de anarquismo, etc. Nace al calor de esas ideologías.
Pero al ser unas estructuras horizontales, unas estructuras democráticas, los anarquistas se sienten muy cómodos en esas estructuras y desde el primer momento comienzan a participar de esos soviets, sobre todo los anarquistas más vinculados a las corrientes sindicales, porque son los que ven que en el movimiento obrero pueden tener una aceptación esas ideas. Para que veáis cuál es la relación de los soviets con el partido bolchevique, que será después el que capitalizará esa propaganda, en 1905, cuando nacen los soviets, el Comité Central del Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia, la facción bolchevique, que es mayoritaria en ese momento dentro del Partido Obrero, determina que los soviets son organismos que se tienen que poner al servicio del Partido Obrero de vanguardia en el momento de la Revolución de 1905. Los soviets se niegan porque dicen que son estructuras apartidistas, no es una correa de transmisión de un partido político en concreto. A la negativa de los soviets, el partido bolchevique, la facción bolchevique en ese momento, porque el partido se convertirá en 1912, la facción bolchevique critica duramente a los soviets. Si repasamos la prensa de los bolcheviques entre 1905 y 1908, hay artículos de Lenin donde tiene encendidos discursos en contra de los soviets, a los que considera organismos fraccionales de la clase trabajadora, organismos que no van a traer la revolución, sino que lo que están haciendo es dividir a la revolución. Es muy posteriormente cuando los bolcheviques se dan cuenta que el poder de los soviets, el intentar controlar los soviets, va a ser un mecanismo de la propia revolución. Y lo que asistimos durante las jornadas de 1917 es a una lucha interna de las distintas facciones políticas para intentar controlar a esos soviets. Cada uno con sus propios principios, unos para que los soviets sean entidades obreras libres y otros para que sean apéndices del partido en los lugares donde tienen su propio desarrollo. Pero será muy tarde cuando los bolcheviques accedan o quieran intentar controlar a esos soviets. Al principio son opositores. En esa revolución de 1905, a pesar que en el siglo XIX ya había existido grupos, conatos de organización anarquista, es en la revolución de 1905 cuando los anarquistas se van a organizar con eficiencia. Y lo van a hacer en ciudades muy concretas. Lo van a hacer en ciudades como Białystok, como Khimki, Grodno, Varsovia, Kharkov, Moscú, San Petersburgo. Grandes ciudades donde el movimiento anarquista comienza a discutir con el resto de escuelas revolucionarias y les va a ganar la partida en muchas de ellas, sobre todo en Białystok y en Khimki. Białystok es una ciudad que hoy está en Polonia. Claro, cuando haces una historia del anarquismo ruso, dices, bueno, pues si es Polonia sería la historia del anarquismo polaco. En aquellos momentos está dentro de los límites del Imperio ruso, por lo tanto lo he incluido dentro del anarquismo ruso. Białystok, por ejemplo, es una ciudad que el 80% de la población era judía. Y si conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, en Białystok hay una de las masacres más importantes de los nazis. El Holocausto tiene uno de los episodios más sangrientos en la ciudad de Białystok. Pues esos anarquistas, la mayoría judíos, empiezan a organizar el movimiento anarquista en el interior de Białystok, combaten a los socialdemócratas y a los socialistas revolucionarios en el soviet, se hacen con el control del soviet de Białystok, y desde entonces, si repasamos los resultados del poder y de la influencia de los soviets en Rusia, tal y como Andreiler nos lo muestra en su libro, vemos que en la mayoría de esos soviets, la mayoría siempre será socialista revolucionaria, menchevique, bolchevique en algún caso ya posteriormente, pero Białystok siempre fue de mayoría anarquista. Lo mismo que Kronstadt. En Kronstadt también hay una dispersión de fuerzas y los anarquistas tienen muchísima influencia. El problema es que la revolución de 1905 al anarquismo le pilla en un estado embrionario y quizá a todo el movimiento revolucionario le pilla en un estado embrionario y esa revolución acaba siendo un fracaso. Fracasa y los revolucionarios se tienen que exiliar. Y en el exilio el anarquismo debate de cuál tiene que ser el modelo de organización en el que se tienen que acoger los propios anarquistas. Y ahí hay dos tendencias que sopesarán cómo tendrá que ser el movimiento. Hay una tercera que la descarta desde el principio. Los grupos, por ejemplo, de San Petersburgo se lanzaron desde muy el principio a un combate frontal contra las instituciones del Estado, en una estrategia puramente terrorista, asesinatos selectivos, etc. Algo que contó con el desprecio de la mayoría del movimiento anarquista, representado por el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo, o el sindicalismo revolucionario.
En el exilio van a debatir esto. ¿Cómo tienen que ser las organizaciones de los anarquistas? ¿Tiene que ser estructurado en una federación de grupos basados en el modelo comunista de Kropotkin o basados más en la afinidad ideológica? ¿O los anarquistas tienen que incidir en el movimiento obrero? ¿Tienen que volcar sus expectativas sobre los trabajadores para organizar sindicatos revolucionarios que capitalicen todo el sentimiento revolucionario? Esos serán los debates de los anarquistas. Mayoritariamente triunfarán las tesis sindicales, pero eso no quiere decir que cuando estalle la revolución de 1917 no existen importantes grupos de anarcocomunistas en el interior de Rusia. Y eso es lo que sucede cuando en febrero de 1917 estalla la revolución. Hace poco volví a ver un capítulo de la serie Érase una vez el hombre, no sé si os acordáis de ella. Es la serie que a mí me invitó a estudiar historia. Me encantaba cuando era pequeño y dije desde que era pequeño que tenía que ser historiador porque me gustaba la serie. Pues hace poco volví a ver el capítulo de la Revolución Rusa, de Érase una vez el hombre. Y me sorprendió comprobar lo bien tratado está el tema de la Revolución Rusa en Érase una vez el hombre. Porque la Revolución Rusa de febrero de 1917 estalla con motivo de una huelga de mujeres y de una manifestación de mujeres que por las calles van pidiendo que las subsistencias se hagan extensivas a toda la población, que no tengan que estar esperando colas de horas y horas para conseguir unos gramos de pan o unos centilitros de leche. Esas manifestaciones de mujeres que se iban extendiendo por los distintos barrios de San Petersburgo finalmente generó un movimiento huelguístico, un movimiento general de los trabajadores de San Petersburgo que provocó la caída del zar Nicolás II y la proclamación de la República en febrero de 1917. Aunque hay participación de grupos políticos organizados, evidentemente, en esa revolución de febrero del 17, no se puede decir que sea obra de ningún grupo en concreto, porque a los anarquistas esta revolución le pilla en el exilio. A partir de febrero del 17 es cuando comienzan a retornar la mayoría de los revolucionarios. Y entre febrero del 17 y octubre del 17 será donde se conformarán las fuerzas que determinarán la caída ya del gobierno provisional y la proclamación del gobierno soviético en octubre del 17. ¿Qué hacen los anarquistas en ese tiempo? En ese tiempo se organizan y comienzan a aparecer grupos de importancia sindical en San Petersburgo y en Moscú, en Ucrania, grupos anarcocomunistas en Moscú, medios de comunicación, debaten. John Reed, por ejemplo, que es un periodista norteamericano, testigo directo de la Revolución Rusa, nos presenta algunos cuadros magníficos de cómo él, cuando cubría las noticias como periodista en la Rusia revolucionaria, en las fábricas de Rusia, los distintos portavoces de los socialistas revolucionarios, de los bolcheviques, de los anarquistas, alzaban su voz en las fábricas para plantear cuáles eran las alternativas de esas fuerzas revolucionarias. Lo que nos damos cuenta, ya no por los medios de comunicación o de las cabeceras de periódicos de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales que más o menos lo tenían claro, era que la recepción de esas ideas por parte de los trabajadores son confusas, porque los trabajadores no saben distinguir bien en un momento dado cuál es la diferencia entre un bolchevique y un anarquista. En el sentido de que los bolcheviques y los anarquistas ambos piden todo el poder a los soviets. Los bolcheviques y los anarquistas dicen que hay que salirse de la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques y los anarquistas consideran que el gobierno provisional es un gobierno nocivo y es un gobierno al que hay que tumbar. Los bolcheviques y los anarquistas están pidiendo el reparto de la tierra y el reparto del pan. Con lo cual, para los trabajadores, dirimir cuál es la diferencia o los matices entre un bolchevique y un anarquista era complicado, más teniendo en cuenta que incluso existían ententes, podríamos decir cordiales, entre las fuerzas revolucionarias más a la izquierda que pretendían derrocar a ese gobierno provisional. El problema vino después de octubre. Los anarquistas participan en la Revolución de Octubre, están dentro del comité revolucionario de la Revolución de Octubre del 17. El problema viene cuando los bolcheviques toman el poder. A la hora de la toma del poder de los bolcheviques será cuando esas diferencias comiencen a aflorar. De hecho, los anarquistas es muy curioso, porque ven en Lenin, una parte de los anarquistas, alguien que está cambiando de ideas. Cuando Lenin regresa en abril de 1917 a Rusia y expone primero las tesis de abril, y al mismo tiempo está redactando un texto que es El Estado y la Revolución, Lenin está planteando que hace falta tumbar al gobierno provisional, hace falta tumbar el poder,
pero ese poder tiene que ser destruido también inmediatamente. O sea, la verdadera sociedad comunista no tiene Estado, según Lenin. La verdadera sociedad comunista no tiene policía si no tiene ejército. Está intentando atraer la atención de las masas revolucionarias y de esos otros organismos revolucionarios que están en la revolución, como son los anarquistas y los socialistas revolucionarios. Esa revolución de octubre, que algunos tendréis, por ejemplo, la imagen de la película de Eisenstein, ¿no?, en la que las masas proletarias entran en el Palacio de Invierno, toman al gobierno provisional, todos corriendo por los pasillos. Bueno, pues voy a desilusionaros, no fue así. Nadie entró en el Palacio de Invierno a las bravas, porque estaba todo ya pactado. Kerensky había salido de Rusia, el gobierno provisional estaba en cuadro. En ese debate que existe, hay un golpe de Estado por parte... La palabra que utilizan los bolcheviques sí que se podría traducir como golpe, pero el problema es que el gobierno provisional no tiene bases sociales, no tiene ningún tipo de sostenimiento legal, con lo cual la sustitución del poder del gobierno provisional por el poder emergente revolucionario es muy sencilla, no hay ni un solo tiro. Los únicos que resisten es lo que se llamó el Batallón de la Muerte, que era un batallón de mujeres, que estaba en el Palacio de Invierno y apenas tuvo que disparar cuando vieron entrar por allí a los soldados de Kronstadt, que ya no, con lo cual ya la revolución había triunfado. Pero lo que hacen los bolcheviques una vez que toman el poder es la instauración de un gobierno de comisarios del pueblo. Y eso va a ser algo que choque con los criterios de los anarquistas y también de los socialistas revolucionarios de izquierda. Los anarquistas dicen que no habían luchado para constituir un gobierno de comisarios del pueblo, sino que habían luchado para constituir un gobierno o una estructura de poder de democracia obrera. Con lo cual empieza a haber enfrentamientos y debates entre los bolcheviques y los anarquistas, entre esas dos fuerzas. Jacques Sadoul es un periodista francés comunista. Él expone en uno de sus libros que de todos los grupos políticos que se oponen a los bolcheviques, el mejor y mayoritariamente organizado es el anarquista. Es el único que le puede tumbar al partido bolchevique la posibilidad de continuar adelante con su proyecto de dictadura del proletariado. La diferencia entre el periodo previo a octubre y el periodo post-octubre es que los bolcheviques hasta octubre del 17 han estado trabajando junto a los anarquistas y los socialistas revolucionarios en el seno de los propios soviets. Después, los bolcheviques son gobierno, y ese gobierno tiene todas las armas del Estado a su mano, con lo cual utilizan esas armas estatales para reprimir a los movimientos que no están de acuerdo con sus criterios. En diciembre de 1917, los bolcheviques fundan la Cheka, que es la policía política del régimen, en un principio inspirada para combatir a los contrarrevolucionarios en la revolución. Pero lo que no se esperaban los socialistas revolucionarios, los anarquistas, etc., es que ellos iban a ser también catalogados como contrarrevolucionarios una vez que los bolcheviques han tomado el poder. A partir de ese momento, la mayoría de los organismos, de los periódicos anarquistas, son perseguidos, son encarcelados, algunos clausurados, etc. Hay un periodo entre el 18 y el 21 donde hay unas luchas intestinas importantes que al final acaban con el movimiento anarquista. Aún así, hay dos momentos o dos procesos históricos en el seno de la revolución que pueden variar el curso de los acontecimientos. Uno se da en Ucrania entre 1917 y 1921, que es el movimiento de Néstor Makhno, el makhnovismo. Néstor Makhno, campesino ucraniano, que había participado en la revolución de 1905, había sido encarcelado, condenado a muerte, se le conmutó la pena, se beneficia de la amnistía de febrero del 17, regresa a su pueblo natal, Gulay-Polé, constituye el soviet, empieza a desarrollar una sociedad horizontal, autogestionada, etc., en la zona de su zona de influencia, y ante el ataque que los blancos tienen una vez que, esto no lo he comentado, pero una vez que triunfa la revolución, hay una reacción por parte de las sociedades occidentales de un cordón sanitario alrededor de la Rusia revolucionaria y subvencionan a una serie de ejércitos, a los ejércitos blancos, que van a combatir a la revolución. Entonces, todos los revolucionarios se ponen en guardia contra esos ejércitos. Makhno no es menos que ellos y constituye una especie de ejército campesino, el ejército insurreccional makhnovista, que actúa, que tiene una zona de influencia y de actuación. Si tenéis un mapa de Ucrania ahora mismo en la cabeza, toda la zona del Donbass, donde está ahora mismo el jaleo del Donbass, ahí era la zona de influencia de Néstor Makhno. Parece que toda esa zona está llamada históricamente a tener jaleo siempre, ¿no? Pues allí Néstor Makhno tenía su zona de influencia.
Magnó se entrevista con Lenin en Moscú. A partir de ese momento, Magnó lo que intenta es, sus fuerzas son relativas, Ucrania es muy grande y sus fuerzas son relativas, en Ucrania están actuando muchas más fuerzas contrarrevolucionarias, están los nacionalistas de Petlura, los ejércitos blancos, los pro-alemanes de Skoropadsky, hay un jaleo, la guerra civil rusa es un auténtico jaleo. Magnó intenta llegar a acuerdos con el ejército rojo, y llegan 3 acuerdos militares con el ejército rojo. Es la única manera que considera Magnó que se puede vencer a las fuerzas contrarrevolucionarias. Y en el último acuerdo militar que llega, Magnó intenta firmar también un acuerdo político. Porque lo que está haciendo Magnó en el sudeste ucraniano es un modelo de revolución basado en la autogestión, el soviet libre, el comunismo libertario, la colectivización libre, etc. Es un modelo cercano a lo que es el anarquismo. Hay debates sobre si el magnovismo y el anarquismo es lo mismo. Borelli dice que no, por ejemplo, que el magnovismo es un fenómeno de las masas laboriosas, que los anarquistas, de hecho, hay una organización anarquista en Ucrania que es la organización Nabat, que algunos son magnovistas y otros no están incluidos dentro de la zona magnovista, es decir, hay anarquistas y magnovistas. Pero la sociedad que se está desarrollando en Ucrania es horizontal, es autogestionada, hay una ausencia de poder centralizado, los campesinos están desarrollando unas estructuras propias. Lo que quiere Magnó es que el gobierno de Moscú reconozca la autonomía de la zona magnovista, que el modelo revolucionario magnovista se mantenga ahí. Y si el gobierno de Moscú lo hace, Magnó va a tolerar al gobierno de Moscú el otro modelo revolucionario. Aquí, como vemos, se están confrontando los modelos revolucionarios, 2 visiones de la revolución. Evidentemente, el gobierno de Lenin no acepta el acuerdo político de Magnó, y una vez que las fuerzas blancas han sido derrotadas en Ucrania, el ejército rojo vuelve sus armas contra los magnovistas, a los que persigue, y al final Magnó acaba exiliado, muchos magnovistas acaban ejecutados por las armas del propio ejército rojo, con lo cual la oportunidad de revolución libertaria en la zona ucraniana queda completamente anulada. El otro acontecimiento que puede variar el curso de la revolución es Kronstadt. Kronstadt es una plaza, el Báltico, una isla, la isla de Kotlin, tiene una ciudad que se llama Kronstadt, está justamente enfrente de San Petersburgo. La ciudad de Kronstadt fue transversal a toda la revolución, en todos los momentos históricos, 1905, 1911, 1912, 1913, que hay motines, ahí están los marinos de Kronstadt. La curiosidad del soviet de Kronstadt es que es un soviet muy plural, hay bolcheviques, hay mencheviques, hay socialistas revolucionarios, hay anarquistas, las fuerzas están muy distribuidas en Kronstadt. De hecho, las jornadas del 17, el dirigente más importante del soviet de Kronstadt es Efim Yarchuk, un anarquista que se había criado en Bialystok, en esa ciudad de Polonia, y que en ese momento es uno de los marinos de Kronstadt. De hecho, cuando estalla la revolución del 17, Kronstadt es prácticamente una república independiente de Rusia, no obedece en ningún momento al gobierno provisional. Kerensky tiene en Kronstadt un gran problema, y cada vez que allí pasa algo en San Petersburgo, los marinos de Kronstadt se desplazan hasta San Petersburgo y, hablando un lenguaje más coloquial, alían parda. Siempre que siempre que aparecen por allí los de Kronstadt, se va a haber problemas. Por ejemplo, un ejemplo, en la primavera del 17, los anarquistas ocupan una dacha en San Petersburgo. El gobierno provisional y una parte del soviet controlado por ese gobierno provisional quiere desalojar la dacha Durnovo, y los que salen en defensa de los anarquistas de la dacha Durnovo son los marinos de Kronstadt, que incluso llegan a secuestrar a algún funcionario bolchevique, algún funcionario del ejército del gobierno provisional, al que amenazan con matarlo como la dacha Durnovo sea desalojada. Es decir, los marinos de Kronstadt están en todo ese proceso, y desde luego están en octubre del 17. Es el motor de la revolución de octubre de 1917. ¿Cuál es el problema para los marinos de Kronstadt? Una vez que los bolcheviques toman el poder, están en contra del modelo que los bolcheviques están imponiendo. Consideran que lo que hacen los bolcheviques es una dictadura, y eso rompe con la idea de los soviets libres y de la democracia obrera que ellos han defendido siempre. El problema es que hay una guerra civil y los marinos están en la guerra. Entonces, ese debate de cuáles son los modelos revolucionarios que se tienen que confrontar quedan relegados a cuando acabe la guerra civil.
A finales de 1920, cuando ya está claro que las armas del Ejército Rojo van a salir victoriosas en la guerra, Kronstadt vuelve nuevamente a sacar el tema de cuál es el modelo revolucionario. Se quejan a los bolcheviques del comunismo de guerra, que la dictadura que están imponiendo no puede continuar. Y en febrero del 21 ellos sacan una serie de reivindicaciones de cumplimiento por parte del gobierno bolchevique, en el cual piden libertad de expresión para la izquierda, para los socialistas revolucionarios, para los anarquistas, libertad de expresión, el fin del comunismo de guerra, toda una serie de medidas que forman parte de esas reivindicaciones que tenían todos en octubre de 1917. ¿Cuál es el problema? Que los bolcheviques, después de 3 años de guerra, no quieren consentir una nueva rebelión dentro del ejército y dentro de las posiciones revolucionarias. Tienen muchas rebeliones en ese momento, pero ninguna con una carga ideológica tan fuerte como la que hay en Kronstadt. El que mejor lee Kronstadt es Lenin, porque si leemos los periódicos bolcheviques del momento, están acusando a los marinos de Kronstadt de estar en connivencia con los blancos, de ser elementos contrarrevolucionarios, de querer vender Rusia a las fuerzas blancas. Sin embargo, Lenin se da cuenta que lo que hay en Kronstadt es una revuelta de la izquierda del partido bolchevique, y que si van a debatir otra vez en 1921 cuál es el modelo revolucionario que van a querer, si van a poner otra vez a disposición de los trabajadores y de los soviets, si quieren una dictadura de partido o quieren un modelo de democracia obrera, probablemente puedan perder ese debate. Entonces, los bolcheviques no están por la labor de iniciar un debate en ese sentido. Y la única vía que ven para aplacar la revuelta de Kronstadt es una intervención militar en Kronstadt. Y esa intervención militar la tienen que hacer lo antes posible. Porque Kronstadt, al ser una isla, cuando, no sé si alguno conocéis San Petersburgo, el mar Báltico se hiela y puedes llegar a Kronstadt a pie, incluso si hace mucho frío. Entonces es la única manera de hacer un ataque terrestre, que es donde el Ejército Rojo podría ser superior. Si se produce un deshielo, la fortaleza de Kronstadt es prácticamente inexpugnable. Entonces el ataque tiene que ser lo antes posible. Y así lo hace. El ejército dirigido sobre todo por Trotsky y Zinoviev son los que idean el ataque contra la Kronstadt revolucionaria. La mayoría de los dirigentes de Kronstadt logran huir a través del hielo hacia Finlandia, otros son detenidos y algunos de ellos ejecutados. Con la revuelta de Kronstadt, que no es una revuelta anarquista, porque siempre se dice la revuelta de Kronstadt es una revuelta anarquista. En Kronstadt participan todas las fuerzas revolucionarias, incluso las bolcheviques. El partido bolchevique de Kronstadt no está de acuerdo con las disposiciones que el Partido Comunista está realizando en Moscú, con lo cual hay también una confrontación dentro del propio partido en ese sentido. Con la represión de Kronstadt, prácticamente los focos de resistencia al bolchevismo habían sido prácticamente vencidos. Ya no hay una oposición exterior al partido bolchevique, lo que existe todavía durante ese tiempo es un debate interno dentro del Partido Comunista, entre las posiciones leninistas, las posiciones de Trotsky, las posiciones de la oposición obrera, es decir, sí existe un debate interno dentro del partido, pero no un debate fuera del partido. El anarquismo, en ese caso, solo mantuvo una editorial pequeña, la editorial Volostruda, que se mantuvo en el interior de Rusia hasta el año 1928 y siguió sacando literatura anarquista de forma libre. El Museo Kropotkin había muerto en febrero de 1921 y su casa se convirtió en un museo. Este museo sí tiene actividad por parte de un grupo de gente que dirige ese museo, la mayoría de ellos anarquistas, y la única actividad que yo he datado en el interior de Rusia entre 1921 y 1928, que es con la llegada ya efectiva de Stalin al poder de la Unión Soviética, es una manifestación que se desarrolla en 1927 pidiendo la libertad de Sacco y Vanzetti, de los anarquistas italianos que fueron ejecutados en la silla eléctrica en Estados Unidos. No hay ningún tipo de actividad política de los anarquistas, ningún tipo de organismo, ningún tipo de sindicato, no existe. Los anarquistas tomaron varios caminos, algunos se adhirieron al Partido Comunista, evidentemente consideraron que las posiciones comunistas fueron más convincentes y acabaron afiliados y dentro del Partido Comunista. Otros partieron al exilio, algunos que estaban en la cárcel, como Polin, Maximov, etc., al final lograron salir de prisión con la condición de que se fuesen al exilio. Y en el exilio los anarquistas rusos comienzan a debatir qué ha pasado. O sea, es 1924
Y estamos en el mismo punto que en 1914, con la diferencia de que ha pasado todo un proceso revolucionario donde hemos tenido una oportunidad y sin embargo hemos salido derrotados, porque el anarquismo ha salido derrotado. Todos los anarquistas coinciden en una cosa: la organización anarquista en el interior de Rusia ha sido deficiente. No ha habido en ningún momento una federación anarquista, ni una confederación anarquista panrusa, o una organización sindical que aglutinase a todos los organismos obreros de Rusia con tendencia libertaria. Eso no ha existido. Y por lo tanto, solo los anarquistas lo consideran casi una carencia. Una carencia en el sentido de que los bolcheviques mejor organizados los han logrado reprimir. Pero sin embargo, las soluciones que ofrecen los anarquistas en uno y otro caso son distintas. El grupo de Makhno, de Néstor Makhno, que había logrado llegar a París, entre ellos estaba Piotr Archinov. Archinov es el historiador del makhnovismo en Ucrania, y ellos consideran que frente a la organización bolchevique centralizada, lo que debería haber tenido el anarquismo, y debería de tener, porque proponen crear ese modelo de organización, es una organización centralizada también del anarquismo, una organización con un programa único, una organización que tenga una responsabilidad colectiva, que el acuerdo que tome el organismo tiene que ser de obligado cumplimiento para todo el movimiento. Es lo que ellos llaman la Plataforma para la Unión General de Anarquistas, el llamado plataformismo, que después en algunos lugares tendrá influencia. Esta tesis es muy criticada por parte de otros miembros del anarquismo ruso, como Polin o Maximov, y sobre todo por Enrico Malatesta, el anarquista del año Malatesta, el que considera que si para combatir a un partido político hace falta crear un partido político con una ideología anarquista, pues rompe completamente lo que es la libertad de actuación de los anarquistas en las organizaciones. Que es verdad que hacía falta una federación, que hacía falta una confederación sindical o lo que fuese, pero no puede ser con un programa tan rígido, ni con un comité central. Las posiciones de Archinov son vencidas a nivel internacional. Makhno, incluso en cartas que se cruza con Malatesta, al final recapacita su propia posición y acaba saliéndose de la plataforma, y Archinov, el pobre hombre que se siente fracasado por todo lo que ha sucedido, abjura de sus principios anarquistas, se va al ministerio de la Unión Soviética en Francia y pide regresar a la Unión Soviética, se afilia al Partido Comunista y en 1937 es ejecutado por Stalin por intento de reinstaurar el anarquismo en la Unión Soviética. La dictadura stalinista, que se pasa de una dictadura de partido a una dictadura unipersonal, Stalin tiene una dictadura unipersonal, no es la dictadura del partido, es la dictadura de Stalin. Stalin se encargó de localizar a todos y cada uno de los que habían sido anarquistas en el interior de las propias estructuras comunistas. Y en las llamadas purgas entre el año 31 y el año 37, todos y cada uno son ejecutados o desaparecen en los campos de concentración rusos. El anarquismo ruso se convierte a partir de entonces en un recuerdo de la gente del exilio, porque no hay ningún anarquista ruso que participase en la revolución del 17 que enganchase con las reorganizaciones anarquistas que se dieron con la caída de la Unión Soviética en 1991, por una razón fundamental. Han pasado más de 70 años y el paso del tiempo, pues evidentemente a las personas se cobra su propia vida. Para finalizar y pasar la palabra a vosotras y vosotros, creo que en el centenario de la Revolución era necesario meter la variable, la arista de los anarquistas como uno de los elementos, como uno de los protagonistas de esa revolución, que esta pequeña aportación sirva también para mantener ese debate historiográfico que se está generando a nivel académico, pero también un debate a nivel social. Es decir, la revolución es mucho más allá que los bolcheviques, que los comunistas, que el ejército blanco y que el ejército rojo. Además, el libro lo he concebido de una forma más divulgativa. Quien lo haya leído y quien no, pues por ejemplo he obviado las notas a pie de página, he hecho un texto de corrido y al final lo que he hecho es una bibliografía comentada de textos en castellano y de los archivos donde he estado por si a alguno le interesa profundizar un poco más. He obviado, por ejemplo, todos los libros que he leído en ruso o parte de los que he leído en francés porque me parecía que no tenía mucho sentido, porque la mayoría de la gente no habla ruso. Entonces, si alguien está interesado, yo le puedo facilitar esa bibliografía. Me siento también contento porque, por ejemplo, Carlos Taibo ha sacado también un libro sobre el anarquismo en la Revolución Rusa, con lo cual ya no son uno, sino dos los libros que en este
año del centenario de la Revolución, van a hablar sobre el anarquismo y espero que bueno, pues el texto haya estado a la altura de las circunstancias en este centenario de la Revolución, en ese acontecimiento que cambió la historia del mundo. Y ahora si queréis pasamos a arte, preguntas... Venga, que no puedo quedar para atrás. En mi instituto, en profesor de literatura, estamos dando la literatura en la época franquista. Estábamos hablando sobre los escritores exiliados, tanto republicanos como anarquistas, y hablando de los anarquistas surgió el tema de que en la época de la guerra civil se consiguió instaurar una comuna anarquista en el norte de España, no recuerdo en dónde. ¿En qué consistió? Si estuvo. Lo que se desarrolla en España durante la guerra civil es un modelo de desarrollo económico distinto, representado por las colectividades y por el control obrero. Los sindicatos obreros, la CNT y la UGT, toman las riendas de la producción y en amplias zonas de Aragón, en Cataluña, en amplias zonas de Castilla, lo que hacen es explotar directamente las tierras o directamente las fábricas, los controlan los trabajadores a través de organismos de entidades obreras. En algunos lugares, como en Aragón, en algunas zonas de Aragón, Angüés, Caspe, etc., lo que se desarrolla ya es un modelo de colectivización puramente anarquista. Incluso el dinero llega a desaparecer en algunos de sus lugares. Hay un modelo de revolución completamente distinto dentro de la retaguardia republicana. No es que surgiese una comuna en el norte, hay muchas experiencias de control obrero y de explotación de las fábricas y de los campos por parte de los sindicatos, y los anarquistas canalizan ese proceso revolucionario en muchos lugares. En lo que es todo el proceso de los años de la Unión Soviética, no sé, en la Unión Soviética no se ha presentado ningún resquicio de resurrección del movimiento anarquista. Ha sido una laminación total, tanto de experiencias de autogestión, de organización obrera, etcétera, etcétera. Durante el periodo de la Revolución... No, estoy hablando hasta el 91, incluso. Salvando la guerra, ¿no? O sea... No, o sea, el anarquismo no tiene ningún tipo de organización en el interior. Quedaron personalidades, algunas personas que logran sobrevivir, que habían participado en los movimientos anarquistas, pero poco más. Por ejemplo, Víctor Belash, que es uno de los integrantes de la insurrección magnovista, él pasa por la cárcel, pero logra escribir unas memorias que luego su hijo publica en 1986 en la Unión Soviética, Alexander Belash. Son unas memorias muy interesantes. Pero a nivel organizativo no existió absolutamente nada. Es verdad que los libros de la historia de la Revolución Rusa, rusos, soviéticos, stalinistas, etc., sí tratan en algún momento, tocan el anarquismo, pero de una forma crítica, de una forma de desviacionismo. De hecho, Stalin, yo por ejemplo conseguí Stalin era georgiano, era de Georgia. Y él escribió un libro que se llamaba Anarquismo o Socialismo, así entre interrogantes, y hace una disertación a favor del marxismo frente al anarquismo como desviación pequeño burguesa, pero el libro es sensacional porque en el libro Stalin nos demuestra dos cosas. Una, que en la revolución de 1905 en Georgia había anarquistas, porque está hablando constantemente de un periódico, Novaty, y de un personaje, Varlam Cherkessashvili, que luego será Varlam Cherkessov. Es uno de los anarquistas más importantes de la revolución de 1905 y que parte al exilio, y junto con Kropotkin conformarán eso que se llamará el anarquismo aliadófilo, el anarquismo que está a favor de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Pues Cherkessov y Kropotkin son esa cabeza, y Stalin está constantemente criticando, en ese pequeño subfolletito muy pequeño, está criticando constantemente a Novaty, a los anarquistas, a Cherkessashvili, a Cherkessov, por eso, con lo cual, pero durante la Unión Soviética, hasta el año 21 sí, hasta el año 21 existieron organismos, hasta el 28 la editorial anarquista sí, a partir de ahí ya se acabó. No hay nada. Hay una columna... La caída del muro ya empezó, ¿no? Sí, claro, pero eso ya es posterior. Como ha dicho él. Hay un monolito en el Kremlin, en los alrededores de los muros del Kremlin, un obelisco que levantó Lenin, y ahí están grabados todos los nombres de los personajes que a Lenin le influyeron ideológicamente.
Y por ejemplo está Bakunin, porque Lenin, de verdad, es el personaje, para mí es el personaje más interesante de la revolución, porque era un personaje extremadamente inteligente. O sea, a Lenin no se le puede negar en ningún momento la capacidad, la inteligencia, la cantidad de lecturas que tiene. Hay un libro que a mí de Lenin me parece fascinante, que es El desarrollo del capitalismo en Rusia. En ese libro Lenin está disertando perfectamente cómo es posible una revolución en Rusia. Pero lo mismo que tenía Lenin de inteligente, que tenía de lectura, lo tenía de dogmático. Lenin era extremadamente dogmático. Era un personaje muy a piñón. O sea, estas son mis ideas y de este marco no me voy a salir. En ese sentido hay quien dice que aparte de ser marxista que era muy ruso, ¿no? Y esa... pero era uno de los personajes de verdad a nivel ideológico más inteligentes de toda la revolución. De hecho, El Estado y la Revolución es el libro más anarquista de Lenin y lo hace aposta. Y las tesis de Abril son un alegato a la unión de todas las fuerzas revolucionarias y lo hace aposta porque sabe calibrar el momento en el que está viviendo. Necesito ganarme la adhesión de todos estos grupos hasta que pueda tener la capacidad de poder prescindir de ellos, ¿no? En ese sentido, Lenin es para mí el personaje más inteligente de la revolución. De hecho, de ese cuadro que hay de los años 30, en el que están todos ejecutados, el único que no está ejecutado es Lenin, porque muere en el 24. Bueno, y Trotsky, porque se lo carga por Ramón Mercader en el 40, sin pasar por un juicio. Pero el resto los ejecuta a todos Stalin. De hecho, siempre me preguntan, ¿es lo mismo Lenin que Stalin? No es lo mismo. O sea, hay quien dice, sí, es lo mismo, la antesala de lo que pasará después, ni mucho menos. Bueno, realmente Lenin quizás, desde ese oportunismo que le caracteriza, no solo dogmático, sino podría defenderse que sí que puede ser la antesala estratégica, digamos, de lo que va a ser el pensamiento totalitario stalinista, ¿no? O sea, en el sentido de la utilización de los mecanismos del Estado, ¿no? Que bien se aprende, Stalin después de escribir El Estado y la Revolución, que bien se aprende el lenguaje del Estado, por ejemplo, precisamente para cerrar periódicos anarquistas en Moscú o San Petersburgo en el momento preciso en el que triunfa la Revolución de Octubre. Estoy pensando, por ejemplo, en el lenguaje que utiliza al hablar de los anarquistas, porque en ese momento está el Sander Beckman y Hermann Goldman viendo cómo están persiguiendo anarquistas. ¿Cómo hacéis esto? ¿Y qué responde Lenin? Lenin responde que no son anarquistas, son criminales. Claro, pero si te das cuenta, Lenin, lo que Son dice criminales. en ese momento dice, en Rusia hay dos tipos de anarquistas. Están los anarquistas ideológicos, que no son molestados, Eso es. y luego están los anarquistas bandidos, los anarcobandidos, que esos son los que con los que está combatiendo el partido. Realmente a partir de ahí, o sea, el lenguaje del Estado lo que establece es no una diferencia, sino básicamente todos al mismo saco. Totalmente, Y, claro. y de hecho, básicamente, así se lo aprende bastante bien con respecto al tema de las cárceles. O sea, que de hecho la respuesta del anarquismo no es movilizarse dentro del Estado, sino básicamente crear organizaciones de resistencia como la Cruz Roja Anarquista, que pues, básicamente luego sea la Cruz Negra, pero realmente el tipo lo ve, o sea, somos dueños del Estado, ¿cómo funciona el Estado? Así, ni más ni menos. Totalmente. Evidentemente, las tesis de Abril, el control obrero y después el Estado de la Revolución, lo que defendía, pues básicamente queda en agua de borrajas y... Totalmente, y ahí... claro, por eso digo que también es un personaje muy dogmático. Sí, totalmente, pero es muy inteligente y dogmático. estratégico. Yo tenía una pregunta, Julián, si vas a permitir, Sí, claro. que he encontrado poquísimo. O sea, yo tengo mucho interés sobre todo en qué pasa más allá de los Urales. En qué pasa con todo el territorio ruso hasta por Arthur, ¿no? Y qué pasa con todo ese territorio siberiano que generalmente está todavía muy mediatizado por digamos, el concepto etnológico de tribu, ¿no? Que el propio Stalin además conocía bastante bien porque era el comisario de los pueblos y que fue de los primeros en decir, sobre todo inventarse la amenaza kulak, ¿no? en Siberia. ¿Qué pasó allí con los anarquistas? O si es que hubo, porque tú hemos hablado de Georgia, pero más allá de Georgia y de las repúblicas, digamos, caucásicas, Pues hay muy poco. no sé nada. Hay muy poco. Hubo un gobierno blanco en Irkutsk, me parece que es la capital de la Siberia Oriental. Hubo un gobierno blanco. Es que esa zona es de influencia blanca durante la guerra civil. Entonces, los movimientos anarquistas que existieron en esa zona fueron reprimidos por parte de las fuerzas contrarrevolucionarias. Y más allá lo mismo. Pero esa es una parte que también le costó mucho ganar al ejército. Yo la única referencia que tengo, precisamente, son de los gulags. O
sea, de todos los campos a los que son enviados los anarquistas, que ya física y, digamos, moralmente desaparecen, porque ya es como un pozo negro al que va todo, ¿no? La única referencia que se encuentra, sobre todo en Siberia, es precisamente pues, en cárceles. Es que Siberia durante la guerra civil es una zona de influencia de los blancos. Los blancos. Ahí está operando el general Kolchak, que en Irkutsk, ahí en medio de una isla, hay una cruz porque le fusilaron allí. Pero la influencia del movimiento obrero en esa zona es más bien escasa y las unidades que existían fueron reprimidas rápidamente porque allí existió un gobierno, una asamblea parlamentaria de blancos donde participaron algunos mencheviques. Y quizás fue el carácter nómada, ¿no? De los grupos que todavía, los grupos nativos indígenas ahí, ¿no? Pero más allá la cosa está más oscura. Anarquistas, yo no he encontrado ninguna referencia. Sí, igual era ponerte en un compromiso, ¿no? Pero yo tampoco, entonces digo, bueno, sí, curioso. No he encontrado ninguna referencia. Eso no quiere decir que no existiese. Claro, alguna cosa. Yo lo de Jorge no lo sabía, ¿eh? O sea, el dato que acabas de mencionar de Stalin hablando de los georgianos anarquistas no tenía ni idea. Sí, pues es súper interesante ese libro, la verdad. Sí. ¿Cuál es la opinión o posición de del anarquismo o de los anarquistas con relación a las razones que causaron la caída de la Unión Soviética? Bueno, el otro día en una presentación que hice en Guadalajara del libro, me hicieron una pregunta similar. Yo siempre digo una cosa. ¿Sabéis quién eran los máximos beneficiados de la existencia de la Unión Soviética? Los trabajadores en Occidente. Por una razón muy sencilla. Porque mientras existió la Unión Soviética, el contrapeso que tenía en el capitalismo occidental hacía que los niveles de bienestar de la clase trabajadora fueran un poco más altos. Cuando desapareció la Unión Soviética, el capitalismo, digamos, se desboca. De forma, no tiene un rival, por decirlo de alguna forma, y las condiciones de los trabajadores bajan en todos los lugares, hasta prácticamente equiparar en las zonas más depauperadas. La Unión Soviética cae porque es un sistema rígido, porque es un sistema que periclita desde el interior. La nomenclatura soviética, o sea, una cosa de las que se equivoca completamente Karl Marx, es que creía en la evolución de las fuerzas naturales y que el capitalismo iba a caer por su propio peso. Y la diferencia que hay entre el capitalismo y el sovietismo es que el capitalismo a lo largo de la historia ha logrado mutar. Según en el momento histórico que le ha tocado vivir, ha adquirido una cara u otra, con la misma explotación del hombre por el hombre, como eje central, pero adquiere una cara u otra, entonces muta ante las distintas circunstancias y sobrevive. El sovietismo no lo consigue. Colapsa, entonces se derrumba. Y si te das cuenta, debajo de toda esa estructura, de toda esa parafernalia que existía en la Unión Soviética, brota las mafias, el capitalismo más voraz, porque era carcoma, o sea, era la carcoma lo que estaba. Si hubiesen seguido a lo mejor tendencias, esto ya son especulaciones, son contrafactuales y no tienen ningún sentido, pero por ejemplo tú lees textos de Alexander Dubček, que es el dirigente checo, contra el que la Unión Soviética interviene y los tanques del Pacto de Varsovia entran. Cómo quería él establecer el modelo socialista en los países del este, era un modelo mutante. Entonces, al ser un modelo mutante, a lo mejor se podía haber mantenido. Pero de la forma en la que... Yo es que hace poco me leí un texto de Chernenko, que fue el sucesor de Brezhnev. Y es que era como, jolín, es 1982 y este señor está hablando como en el año 28. O sea, no tiene... O sea, periclitó. O sea, esa estructura era tan sumamente rígida que cuando las cosas son rígidas, si las empujas un poco, se caen. Y si te das cuenta, fíjate con qué facilidad cayó la Unión Soviética. Se acuñaron un sistema capitalista en sí. Cuando tiras coges con 25 congresos, tirando los años 70, es un vistazo a lo que tiene, y es que es intentar enfrentarse al sistema capitalista con un rollo como keynesiano suyo, con el Comecon. Empiezan sus mafias, empiezan las grandes multinacionales, y se colapsó, quisieron seguir unos modelos que no tenían. Y realmente es un poco ir a la par de eso. Ellos se colapsaron acuñando un sistema bien parecido. Incluso, por ejemplo, modelos distintos, porque por ejemplo,
ejemplo, en Yugoslavia, Tito se intenta, Sí, Tito se se fue intenta autogestionar, modelar la autogestión, bueno, Aún autogestión así, sui generis también. pero también viene la Porque era estatalizada, ¿no? Pero era una autogestión sui generis, ¿no? Pero es un modelo distinto y tal, al final, a la desaparición de la figura de Tito, se desmorona también la Yo creo que la hay un Yugoslavia. ejemplo un poco más claro, ¿no? de contestación, digamos, horizontal, soviética en el sentido estricto hablando, que es la Hungría del 56, ¿no? La Hungría consejista. Lo que ocurrió que, claro, Khrushchev no estaba por la labor de que empiece a haber ya disensiones dentro de, justo 3 años después de que Stalin hubiese desaparecido, ¿no? Pero la Hungría consejista, incluso el 68 de Praga, que incluso el propio Partido Comunista francés, que ya estaba a punto, también el Vichy italiano, todavía tenían graves problemas de seguir un poco la órbita soviética, pero Hungría en el 56 yo creo que es un buen ejemplo, un poco lo que decía el compañero, ¿no? de un poco revuelta desde la izquierda, que todavía quedaba ese sentimiento, pero bueno, ya estamos en otro punto, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de esa Unión Soviética cerrada, stalinista. A mí el caso que más me fascina es Albania. O sea, Enver Hoxha es una cosa demencial, pero demencial. Vamos allí en Albania, como era chiquitito, se podía, la experiencia colectivista albanesa, hay que aprender de esa experiencia, por ejemplo. Puedo entender entonces de que, según tu respuesta, que la culpa de la caída de la Unión Soviética se le puede atribuir a la misma Unión Soviética, cuando ahora en la actualidad, ahora mismo este día o ayer, están saliendo diferentes opiniones o entrevistas a personas que conocen ese tema y entre ellos, entre todos estos que todo esto que está saliendo, aparece un investigador muy conocido que se llama Daniel Stulin, que él es de origen de un país de la Europa del Este, pero que es nacionalizado canadiense. Y este señor acusa directamente a Gorbachev, o Gorbacheva, no sé cómo se pronuncia, Gorbachev, de haber sido él el culpable de haber causado la desaparición de la Unión Soviética, al haberse involucrado con la CIA y Ronald Reagan y toda esta cantidad de personas que en ese tiempo pues, tenían como objetivo acabar con la Unión Soviética. A mí lo que me impulsó a hacer la pregunta es eso, porque yo quisiera saber exactamente, bueno, por qué es que la Unión Soviética se terminó. Y de acuerdo a su respuesta, pues, lo que usted ha dicho, entiendo de que fue la misma Unión Soviética y no fuerzas exteriores que influyeron en una forma u otra. Y de hecho, si se da cuenta, la caída de la Unión Soviética en el año 91 corresponde en un momento histórico donde esas fuerzas exteriores no son tan agresivas como podían haber sido en los años 50 o los años 60, los Estados Unidos, etcétera, la crisis de los misiles de Cuba, que hay incluso casi un conato de Tercera Guerra Mundial, o se rumoreaba de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Es en el año 91, donde prácticamente no está perdiendo las elecciones en el 91, está a punto de perderlas con George Bush padre, sí que hay conservadores, pero bueno, digamos, no hay una frontalidad tan fuerte como había existido en otros momentos históricos. Evidentemente la Unión Soviética cae por sus propias contradicciones internas. ¿No es Gorbachev un traidor entonces? Como Es que, a ver, que yo le hablo desde un punto de vista histórico, a mí lo de hablar de traidores, de los buenos, los malos. Stulin lo acusa de traidor. Sí, bueno, no puede hacer el análisis que quiera. A ver, Gorbachev yo creo que es una... él con la perestroika lo que intentó es salvar los muebles cuando ya no podía. Cuando no podía hacer nada. Entonces, sí, hacemos un aperturismo, hacemos la glasnost, pero bueno, Gorbachev de comunista yo creo que ya tenía un poco... Gorbachev ya era otra cosa. Cuando se llegan a estas efemérides de que se conmemoran los centenarios o partidos políticos, sobre todo a la izquierda, conmemoran la revolución rusa, suele venir a la mente una punta de gente entrando al Parlamento o viniendo Lenin y haciendo la revolución, algo que es realmente falso, que es falso totalmente. Y eso es lo que se ha marcado, es lo que creo que está en el colectivo, en la idea del colectivo. Lo dijiste, ¿no? Que los ganadores son los que imponen su historia. Pero no solo los ganadores, también a toda la corriente liberal también interesó dar ese enfoque. Pues de alguna manera es un germen, es un tipo de corriente liberal, un tipo de burguesía. Y es verdad que Lenin es un tío
inteligente de todo tipo, es un tío adaptadísimo que supo lidiar con todo. Al mismo tiempo que supo cagarse en los soviets, al mismo tiempo decía, el poder para el soviet, se lo supo hacer muy bien, pero no solo le puedo, yo personalmente, a lo poco que sé, no llevo a tu nivel, pero cuando vas viendo un poco cada trienio, cada 4 años la estás liando parda burocráticamente y no todo fue Stalin. Es que en la guerra civil es que fueron cruentos amantes, es que se cepillaron a Dios y su padre. Es decir, todo no fue Lenin. Yo creo que, digo Lenin, Stalin, creo que también había algo ahí, ¿no? Había, estaba inserto en el germen violento, un germen, no sé, que contrariaba sus ideologías. Es que viene de antirrevolucionario, ¿no? En ese sentido, en el propio libro, no sé si lo has llegado a mencionar, el infantilismo de la izquierda, que escribe Lenin. Ahí claramente se ve que tiene un carácter antirrevolucionario. Se la sabe todo, tío, eso sí. De todos modos, tened en cuenta una cosa, cuando hablamos de brutalidades, son rusos. Son rusos, ¿verdad? O sea, la guerra civil, estudiando la guerra civil rusa, no he estudiado guerra tan brutal, porque cuando el propio Makhno, o sea, es que estamos hablando como que parece que el ejército rojo era la traca y el ejército de Makhno iba con margaritas. No, el ejército de Makhno, las propias, los propios episodios que narra Shinov en el libro, habla de batallas brutales, a bayonetazo y a sablazo limpio. Y tú dices, bueno, o sea, esta guerra, o sea, hablaba, por ejemplo, que los blancos capturaban a los makhnovistas. ¿Y qué es lo que primero que se nos viene a la cabeza? Bueno, pues una captura de la guerra, los meten en la cárcel, no lo sé. Le ponían cartuchos de dinamita, los ataban y los detonaban. Y tú decías, pero ¿cómo se puede ser tan bestia, tío? O sea, llega un momento en que lo piensas y dices, qué brutalidad, ¿no? Y la guerra civil rusa, lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, cuando hablan de el ejército rojo. ¿Por qué gana el ejército rojo la Segunda Guerra Mundial? Porque es tan sumamente numeroso y es tan, ¿cómo decirlo?, tan brutal en su estrategia que es imposible que pueda perder. O sea, hay testimonios de alemanes que veía como el ejército rojo atacaba de frente, a lo mejor esa primera avanzadilla se cargaban al 70%, pero es que por detrás venía un número similar y ya los otros tienen menos munición. O sea, les daba igual perder a lo mejor en la batalla el 50% del ejército si iba a tomar la posición, ¿no? Entonces, esa mentalidad también hay que entenderla, ¿no? En esas concepciones brutales de... Ahora también es verdad una cosa, la violencia revolucionaria se repite en revolución tras revolución. Y lo que pasa en la Revolución Rusa no es muy distinto de lo que había pasado en la Revolución Francesa en 1789. O sea, hay una serie de similitudes. Ayer mismo un profesor mío decía, y yo creo que con buen criterio, la violencia es el motor de la historia. O sea, no ha habido transformación revolucionaria que no haya tenido la violencia detrás, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora vivimos en una época donde el concepto de la violencia lo tenemos como muy marcado, pero vamos, la violencia ha existido siempre y las transformaciones radicales de la sociedad han venido precedidas de una violencia que a veces ha tenido evidentemente momentos terribles y extremos, ¿no? ¿Qué camino probable podría haber cogido la Unión Soviética para seguir existiendo? ¿Cuál es el mejor camino? Eso habría que preguntárselo a la nomenclatura del partido. ¿Qué hubiesen hecho si no...? O a la garrafa de vodka de Yeltsin. O a la garrafa de vodka de Yeltsin. Esto que también llaman Hombre, yo te recomiendo, si te interesa mucho la historia de la Unión Soviética, te recomiendo el libro precisamente de Carlos Taibo, La historia de la Unión Soviética, que hace un buen repaso de todo el periodo soviético y da claves muy interesantes. ¿Conoces a alguien que enseñe ruso? Que si conozco a alguien que Voy a enseñar ruso. que si yo puedo enseñarle a usted ruso. No. Con lo que hago, Usted, tal vez no, tal vez. Que si conoce a alguien que le pueda enseñar ruso. Bueno, a mí me enseñó, yo lo aprendí en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Fundación Alexander Pushkin. Pero... Enseña ruso. Escuela Oficial de Idiomas. La escuela oficial de idiomas no sé si tiene ruso. Aquí no. Aquí creo que no, pero... Tienen en Madrid. En Madrid, pero es la Fundación Alexander
Pushkin o la...? En la EOI creo que no. Por eso, porque no es un idioma así muy... Pero sí, ahí sí. Allí en Madrid sí, para ejemplos también. En Madrid sí. Buah, yo no sé, así para darte vidilla y acabar. Yo creo que yo lo he hablado alguna vez contigo, pero yo no sé qué perspectiva tienes con respecto a la cuestión más ideológica del anarquismo ruso. Yo soy de los que piensa que toda la tradición populista nihilista del 19 tiene una plasmación real entre muchos anarquistas, que se consideraban ya anarquistas, ¿no? Que incluso esos socialistas revolucionarios que en su día habían ido al campo, ¿no? a llevar sus ideas. El otro día unos compañeros aquí presentaban la biografía de Vera Fíñez, ¿no? Una de las que participó en el atentado contra Alejandro II, de Narodnaya Volia, ¿no? Yo soy de los que piensa así, ¿no? Pero yo por la sensación que transmites es como si todo ese espectro del nihilismo, de Narodnaya Volia, incluso de los propios socialistas revolucionarios, como si fuesen otra cosa, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, creo que tienen similitudes tan enormes como que al final la instrumentalización del Estado por parte de unos y de otros fue tan parecida que en el fondo el objetivo era el mismo y que realmente la metodología tampoco cambiaba mucho, a pesar de que sí que es verdad que las tesis sindicalistas triunfaron dentro del anarquismo ruso, el anarcocomunismo y el nihilismo, digamos, más destructivista, lo bakunino o anteriores, pues no triunfase tanto, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú. Si podemos hablar tanto de anarquistas entre el nihilismo o esos círculos Visutin y todos aquellos del 19 que andaban tirando bombas y que... A ver, yo a Narodnaya Volia no le veo ninguna vinculación con el anarquismo. A Narodnaya Volia en particular, ¿no? Porque Narodnaya Volia, por ejemplo, ellos son los que después sí fundamentarán al propio Partido Socialista Revolucionario en el siglo XX. O sea, ahí sí que veo un hilo conductor. Había otro grupo que se llamaba Shokny Perenel, que al principio estaba ahí incluido Plejanov, por ejemplo, que después partió hacia el marxismo, y en ese grupo de Shokny Perenel sí hay anarquistas. O sea, ese grupo en sus plataformas reivindicativas se están pidiendo la abolición del Estado, se están pidiendo el reparto de la tierra, se están pidiendo la destrucción del poder. Ahí sí que veo más, y están en ese magma del populismo, etcétera, pero sí que están más vinculados, sí que reciben más influencia de los kropotkianos, pero Narodnaya Volia no. Porque Narodnaya Volia es un partido político bien conformado, que sí que tiene el atentado político como una opción, pero no desdeña tampoco su participación en las instituciones. Aparte, los populistas, por ejemplo, son muy curiosos. Ellos consideraban que se tenía que hacer un paso directo desde el zarismo al socialismo, y que si por ejemplo había una revolución que partiese de principios liberales, no la apoyaban porque la consideraban tan negativa que no la iban a apoyar. Las de la Opsina, del MIR y... Claro. De hecho, el Franco Venturi, que es uno de los grandes historiadores del populismo, incluye a Bakunin dentro de los grandes populistas rusos. Es un error. Es un error pero de culto. Populista es Herzen, populista es Tokarev, esos sí son populistas, o por lo menos fundamentan el populismo. Sí. Los decembristas incluso, parte de la Chernyshevsky, hay una obra muy interesante, se llama ¿Qué hacer? Luego Lenin también la copiará el título en otro ¿Qué hacer? Pero Chernyshevsky sí que da las bases del populismo, pero Bakunin no, o sea, Bakunin no catalogaría en ningún caso de populista. Y luego me llama mucho la atención porque además las trata el tema de los judíos. Has dicho Bialystok, pero había otra comunidad judía, Kharkov. En Kharkov, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Comité de Judíos Socialistas, algo así. Realmente muchos, cuando te lees sus textos, es casi el hilo conductor populista, ¿no? Lo que pasa es que todos estos terminan en las filas del anarquismo, ¿no? Pero los judíos eran muy importantes en Rusia. Ellos llegan a fundar también un partido político, es el Bund, es el partido de los socialistas judíos y los bundistas. Y claro, por ejemplo, una de las acusaciones que se hacen muchas veces desde los sectores más conservadores o de los sectores más reaccionarios es que el marxismo, el anarquismo, todo eso es cosa de judíos. Y claro, entonces luego coges un libro y dices, hostia, está lleno de judíos. ¿Sabes? Entonces como que medio le da la razón, pero evidentemente ellos eran judíos porque les tocó nacer ahí, o sea, pero en realidad no tenía una concepción del judaísmo ni nada por el estilo, pero muchísimos eran judíos, no más que ver los apellidos. Pero los dirigentes bolcheviques también. Trotsky no se llamaba Trotsky, no se llamaba Trotsky, era Lev Davidovich Bronstein.
Y Chinoviev no era Lev Chinoviev, era Apfelbaum. O sea, que al final tú dices, son todos judíos. Bolin, se puso Bolin por un poeta. Era Vyacheslav Mikhailovich Eichenbaum. Que son todos judíos. Pero sí, la historia, a mí por ejemplo, yo que soy muy... me ha gustado siempre mucho acercarme a la historia del pueblo judío. El movimiento socialista entre los judíos es muy importante, pero importantísimo. Los acontecimientos de Barcelona en el 37 podrían ser un desplazamiento en otro contexto, de eso que estamos hablando, de todo este tema. CNT, sí y no. Sí y no. Porque para mí mayo del 37, aparte, ahora publico un artículo en el mes de julio en una revista argentina sobre los sucesos de mayo del 37. Para mí los sucesos de mayo del 37 responden a dos criterios y hay que distinguir cuál es el conflicto que tiene el Partido Comunista y el Partido Socialista Unificado de Cataluña con la CNT y el conflicto que tienen esos dos mismos partidos con el POU, ¿vale? Porque responden a criterios completamente distintos. Con la CNT hay un clarísimo intento de control del movimiento obrero, hay un putsch, hay ahí quién va a controlar la retaguardia, quién va a controlar los resortes del poder, quién va a tener más poder en el comisariado, quién va a tener más poder dentro del ejército popular de la República, y hay un choque de influencia. El Partido Comunista ha controlado los sectores del republicanismo liberal, que había quedado desierto por la implosión de Izquierda Republicana y Unión Republicana, quiere acaparar los espacios del Partido Socialista y de la UGT y tiene que acometer también los espacios que la CNT tiene. Sin embargo, el POU sí que responde a un criterio internacional, porque el POU tiene ahí una cuenta pendiente. Nin había sido delegado a Rusia, Nin había fundado un partido trotskista en España, la Izquierda Comunista Española, luego rompe con Trotsky, pero ahí sí que hay un conflicto internacional. Por eso muchas veces cuando se mezcla lo de la CNT y el POU pensaban no sé qué y el PSUV y el PC otra cosa, y tú dices, no, o sea, el conflicto del PC y del PSUV con la CNT responde a criterios completamente distintos que con el POU. Y luego cuando se ponen a lo mejor los amigos de Durruti, como los amigos de Durruti era una anécdota, en Cataluña eran poquísimos, o sea, era un grupo que tendría como 3.000, 4.000 personas en una organización que aglutinaba 2 millones de personas, o sea, es como era nada dentro de... Entonces no se puede vincular ambas cuestiones, pero evidentemente los anarquistas españoles tienen muy presente lo que ha pasado en Rusia. Y sí que hay un conflicto de, ojo, cuidado, el Partido Comunista lo que pretende es lo que los bolcheviques pretenden en Rusia y nosotros no estamos de acuerdo con esa directriz, ¿no? Pero los contextos son distintos, desde luego. Quería comentarte, como creo que estás bastante puesto en tema, hay cosas como el tema del judaísmo, la comunidad judía que había ahí, que en la Segunda Guerra Mundial, cuando que pasó con los alemanes nazis, se fueron muchos allí a Rusia, y que Stalin también tuvo, con todo el crecimiento y todo esto, pues también actuó contra ellos. Luego hay imágenes que se sabe perfectamente, las típicas imágenes que se ven los soldados rusos y alemanes dividiéndose colonias, están juntos y tal, eso es evidente y tal, pero se comenta por ahí que en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, Stalin fue, digamos, un aliado, tuvo alguna conexión con la Alemania nazi y que incluso le enseñaba los gulags, un poco como que fueron a ver los gulags, a ver cómo funcionaban para ellos poner los campos de concentración. ¿Qué opinan sobre eso? Porque son cosas que uno coge de sitios, pero bueno, hay algunas cosas que son fehacientes. Bueno, fehaciente como que hay un tratado, vamos. Sí, el tratado ese sí, y los hasta noviembre del 41 son aliados. Claro, y hasta que la atacan. Pero digo, el tema de los que van a ir a ver a los gulags y todo ese rollo, ¿es cierto eso? Porque yo creo que puede ser. Yo no tengo constancia, no lo sé. No tengo constancia de que mostrasen cómo funcionaba un campo de concentración. De hecho, ya los nazis habían fundado su propio campo de concentración. Yo creo que a ellos les hacía falta pocas lecciones de cómo tener que exterminar a alguien. Pero, por ejemplo, lo que sí es verdad, en la Unión Soviética como tal no existía racismo en ese sentido o antisemitismo como había existido en otros lugares. Pero es verdad que Stalin, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, uno de sus hombres fuertes es Yanov. Yanov es, para que nos hagamos una idea, cuando comienza todo el tema de la Guerra Fría, la política de Kennan, el discurso que dan en Estados Unidos del bloque democrático contra el autoritarismo, pues el que lo responde desde la Unión Soviética es Yanov. Y Yanov
es asesinado en el año 52, un año antes, creo que es en el 52, un año antes de la muerte de Stalin, y Stalin enloquece completamente y acusa a un grupo de médicos judíos de haber asesinado a Janov. Y aparte lo dice literalmente, es un grupo de médicos judíos, y lo que se conoce como la conspiración de las batas blancas. Y Stalin manda a ejecutar a esos médicos judíos. Pero no existe no existía, digamos, un fermento antisemita dentro del pueblo ruso que actuase constantemente contra los judíos. Lo que siempre es cierto es que la máxima vergüenza yo creo que tiene la Unión Soviética es el pacto Molotov-Ribbentrop, que al final es lo que provoca la invasión de Polonia y el reparto de influencias, y también que los alemanes lleguen a Polonia y exterminen a la población judía polaca. Bueno, yo he leído un artículo de un comunista sueco-portugués, Mario Soares, donde te narra toda la historia que va pasando antes del pacto Ribbentrop-Molotov y te cuenta que los países occidentales, o sea, lo que Stalin trata de hacer es buscar una alianza internacional para aislar a Alemania. Y los países occidentales se van bajando uno a uno los pantalones ante Alemania en las distintas invasiones que hacen de Austria, los Sudetes y finalmente con Polonia. O sea, y Stalin lo que hizo es ganar tiempo, porque él sabía que Alemania tarde o temprano iba a invadir la Unión Soviética. Stalin, creo que es en el 39, traslada las fábricas más allá de los Urales, triplica o cuadruplica la producción de tanques. Es decir, que viendo que lo que se le veía encima de los nazis, que tarde o temprano iba a ser una invasión, lo que hizo fue ganar tiempo, por eso firma el pacto. Pero es que antes lo había firmado Francia y Gran Bretaña, un pacto con Stalin de una agresión con Stalin, con Hitler. Francia firmó un pacto con Stalin en el año 35 también. El problema es que para mí el punto de no retorno para la política internacional, y que también en definitiva marca el devenir de la República Española, es el pacto de Múnich de 1938. Porque en Múnich lo que pactan los alemanes con el resto de fuerzas occidentales es la adhesión de Checoslovaquia entera para los alemanes, y al final la República Española, que se las prometía felices de Negrín, de que iban a comprar armas, al final queda completamente todo fuera de juego. Evidentemente, el pacto Molotov-Ribbentrop se concibe, o Stalin, sus asesores, lo quieren concebir como un pacto, una alianza para ganar tiempo ante un hipotético ataque de la Unión Soviética, porque ellos argumentaban, la Unión Soviética en ese momento, que no tenía oficiales para poder entablar una guerra con Alemania, porque Stalin se los había pegado a todos en los años previos. Es decir, Stalin vuelve a calibrar las fuerzas, pero ¿a costa de qué calibrar las fuerzas y pactando con quién? O sea, es uno de los grandes debates que yo siempre he tenido con otros investigadores a la hora de valorar la participación de la Unión Soviética y del Partido Comunista durante la Guerra Civil Española. Es hacer otro contrafactual y no tiene ningún sentido, pero ¿qué hubiese pasado si la Guerra Civil Española se extiende hasta agosto del 39 y la Unión Soviética firma un pacto con la Alemania nazi? Sí, claro, pero que a lo mejor no lo hubiera firmado. ¿Por España? No lo sé. Yo no lo sé. O sea, tú especulas. Claro, especulo en el sentido de decir, en un momento en el que estás completamente aislado, si firmas ese pacto, porque, por ejemplo, si tú repasas la prensa comunista entre el año 39 y el año 41, a la Segunda Guerra Mundial, están diciendo que es un conflicto entre imperialistas y que los comunistas no se tienen que inmiscuir en la guerra, que están combatiendo el capitalismo alemán contra el capitalismo de Francia y de Inglaterra. Y de hecho, los efectivos del Partido Comunista francés y del Partido Comunista español no se vinculan a las resistencias hasta muy tarde. Por eso ves, en esas primeras resistencias ves a anarquistas y a socialistas, pero muy pocos comunistas. Mira, hay una política, también hay un poco... El mayor problema que yo siempre he visto en la historia del Partido Comunista es que, como ha sido un partido que ha tenido una obediencia ciega a Moscú en muchos momentos de su historia, lo que ha determinado es que la política de Moscú es la política de mi partido. Entonces, en un momento dado, el fascismo es el enemigo a batir, y en otro es
una potencia capitalista que está luchando contra otra. El comunista, pues bueno, incluso los propios historiadores, si repasas las historias del Partido Comunista desde un punto de vista académico, las historias serias, verás esos virajes que tienen a lo largo de su historia. Evidentemente sí, es especular las contrafactuales, de qué hubiese pasado y tal. Sí, pero bueno, a España no le importaba demasiado a Rusia, eso también es una idea. ¿Eh? A España tampoco le importaba mucho a Rusia por sus acontecimientos y sus virajes y sus formas de actuar, no es que le importara mucho, de hecho se fueron y empezaron a ir. De Que hecho, siguieron, el otra historia después. el apoyo soviético en la, Ni siquiera participaron. en la guerra civil es un apoyo importante, pero no deja de ser un apoyo condicionado. Y estafó un montón de dinero, una estafa que está documentada. Bueno, lo del oro, dice. Sí, bueno, Eso tiene su recorrido, ¿eh? Eso tiene su recorrido. Yo lo que me he empezado a darle vueltas ese mismo día, el día 20 de julio, cuando le daba compáis a la CNT, ¿por qué no cogen y le dicen a compáis? Si quieres algo, decirnos algo, ven aquí a la plaza y nos lo dices, delante de todo el pueblo normal. Y ahí pudo estar la clave. Yo no sé. Mira, has leído las memorias de García Oliver, por lo que veo. No. No. He leído de Barricadas en Barcelona, de Guillamón. el de Guillamón, el de Murebuchi, los anarquistas españoles, pues, y bueno, el de Quixada. Mira, con la visión de García Oliver de a por el todo, cuando dice García Oliver que se podía haber ido a por el todo y que en Cataluña podían haber CNT, evidentemente era la fuerza hegemónica en Cataluña. Su posibilidad de tomar el poder habría sido relativamente sencilla. Pero la posición de la CNT en un momento es muy otra. Porque dice, sí, muy bien, si la CNT toma el poder en Cataluña, lo puede tomar en Valencia, que también es un organismo importante, lo puede tomar en Aragón, que son mayoritarios. De hecho, en Aragón lo hacen. En Aragón lo hacen entre... Un poco, pero lo hacen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Madrid? ¿Y qué pasa en Castilla? Entonces se podía haber extendido. Si lo hacen en La Barcelona... CNT en Madrid no tenía la fuerza suficiente para poder haber hecho No, eso. pero si hubiese contagiado igual a Valencia... No, ese es otro contrafactual. O sea, lo que hace la CNT en ese momento es calibrar, es decir, ¿qué tenemos enfrente? ¿Qué es lo que ha pasado en España? La CNT en el Congreso del 36 debate muchas cosas. En el Congreso de mayo del 36 debate muchas cosas. Debate la unidad obrera con la UGT. Debate la unificación de los sindicatos de oposición. Todos los sindicatos treintistas que habían salido en los años 30 vuelven a la CNT. Debate el concepto confederal del comunismo libertario, como un hipotético modelo de sociedad. Pero no debate la correlación de fuerzas. ¿Qué pasa si estalla un movimiento revolucionario con los que no tienen las mismas ideas que los anarquistas o no quieren conseguir a los anarquistas? Eso no lo debate la CNT. Por eso, cuando estalla la guerra civil y se genera el movimiento alrededor de la propia república, la CNT opta por una política de colaboración con el resto de fuerzas antifascistas para vencer el golpe de Estado, aunque desarrolle en retaguardia un modelo económico y un modelo social distinto, porque son los sindicatos, en definitiva, lo que han parado el golpe en Madrid y en Barcelona. Pero en ningún momento la CNT se planteó a nivel nacional tomar el poder por las bragas, como dice García Oliver en sus memorias. Es que eso es inviable, aparte rompería completamente con el modelo histórico de la CNT. Una organización de vanguardia se convertiría entonces. No, sí, sería pues, quitar, o sea, un país, fuera la Generalitat, fuera la policía y el poder para los barrios de Barcelona. ¿Y Bilbao? Bilbao estaba separado. Bilbao podrían haber enganchado. Claro, pero en Bilbao los anarquistas son minoritarios. ¿Qué hacen entonces? El PNV se carga la CNT porque como son minoritarios y en Barcelona estás montando una, aquí tú eres minoría y te arraso. Joder, Guillamón, yo te he visto que eres bastante crítico con el tema de los amigos de Urruti, pero a pesar de ser un grupo minoritario, seguramente sea fuera de los más conscientes en el movimiento libertario, porque mientras García Oliver está encerrando gente en las cárceles, más allá del discurso burocrático de la CNT en ese momento, que tiene que estar a la altura, que tiene que ser un partido de Estado, o sea, tal cual, eso es el discurso de CNT en el mayo del 37, ya que lo ha dicho el compañero. Lo cierto es que Pablo y los amigos de Urruti son los que están llevando permanentemente a la insurrección armada, y de hecho ahí está la toma de la Telefónica como uno de los ejemplos, ¿no? De que las barricadas deben ser retiradas de Barcelona.
que yo creo que es un poco lo que decía el compañero, ¿no? El momento histórico de una vanguardia armada, habría que discutir qué peso tenía, porque los 2 millones de afiliados de la CNT, tal y como defiende Michael Seinman en uno de sus últimos libros, es básicamente minoritario, eran todos por interés. O sea, la afiliación masiva a la CNT básicamente era por cordialidad en el trabajo y por básicamente estar cubierto. La conciencia militante, digamos, que es lo que vamos, era mayoritaria en Cataluña de la CNT. Ya no digo en Valencia, ni digo básicamente en Aragón, era mayoritaria, habría que ver. Por eso te digo que te he visto muy crítico con los amigos de Durruti y digo, joder, pero si los amigos de Durruti... Soy muy crítico con los amigos de Durruti y soy muy crítico con las tesis de Guillamón. O sea, yo no comparto Sí, lo he visto, sí. las posiciones maximalistas de Guillamón y de toda esta gente, sí. Pues Miguel Amorós incluso no, porque van en la misma línea, ¿no? O sea... Aunque creo que entre ellos no se llevan muy bien. No, discutieron pero por cosas de hijos cebolletas, sí, porque... Se discute más. Pero sí, no estoy ni mucho menos en esas líneas, en mis investigaciones, no saco esas mismas conclusiones. A ver, Valius, ¿quién es Valius? ¿De dónde viene Valius? Bueno, viene el nacionalismo catalán. O sea, está y, por ejemplo, todos los manifiestos de los amigos de Durruti comienzan diciendo que quieren constituir una junta revolucionaria con los camaradas del POUM, sí, que fusile a todos los culpables, y tú dices, eso es lo mismo que el plataformismo de Archino. Sí, en cierta manera, sí. O sea, pero que puede llamarse también una forma estratégica de ver la situación real, ¿no? ¿Era más real entrar en el gobierno de la República o plantear una respuesta armada por la revolución? Depende, o sea, yo... estudiando los documentos, las actas de la época, en los debates que está teniendo la CNT, evidentemente el camino de la colaboración era el que había marcado la CNT, te lo digo, desde enero del 36. Bueno, desde enero del 36, o incluso si me apuras, octubre del 34. Yo te diría que con los trentistas casi, ¿no? Porque al final es un poco una profesión cumplida, o sea... Con lo cual... no sé el tema, jolín, pero vamos a hablar de los anarquistas en el gobierno de la República. Es un poco al final la misma discusión que en Rusia, ¿no? De cómo se tuvieron que manejar los anarquistas por el problema del Estado, ¿no? Que al final, un poco lo que decías tú al final de tu exposición, Julián, que la falta de organización entre los anarquistas rusos sí que es verdad que a nivel de plataformas, confederaciones y sobre todo a la hora de manejarse los entresijos del Estado, en España también pasó. De todos modos, si te das cuenta de una cosa, siempre hablamos de la colaboración de los anarquistas porque le dan 5 ministros, los 4 de Caballero y 1 con Negrín, de segundo blanco. Pero los anarquistas dan alcaldes, dan concejales, dan militares, dan carabineros. O sea, el anarquismo colabora en todos los sectores de la República, en todos. No solo en el Estado, es decir, al final acaba integrándose porque lo que entiende el anarquismo a partir de julio del 36 es que derrotar al fascismo es lo prioritario. Mira, cuando se proclamó la República el 14 de abril del 31, al día siguiente el editorial de Solidaridad Obrera era prácticamente de apoyo a la República, porque la República era un hecho revolucionario, los anarquistas habían participado en todas las conspiraciones durante la dictadura de Primo de Rivera, y hay una frase que me parece capital, que en muchos trabajos la he convertido en leitmotiv. Dicen los anarquistas, no somos entusiastas de una república burguesa, pero no vamos a permitir una nueva dictadura. Y eso lo van a llevar hasta las últimas consecuencias en el 36. No queremos la república, pero no vamos a permitir una dictadura militar fascista. Y frente a esa dictadura militar fascista, pactaron con el demonio, si se pusieron. O sea, fueron ministros, concejales, alcaldes, jefes de ejército. Cipriano Mera era jefe del corto cuerpo de ejército. Y la 14 división gestionaba los campos de trabajo. Y la 14 división, por cierto, los campos de trabajo tengo cómo funcionaban. Un modelo de jornada de 8 horas. Sí, un modelo inicialista, vamos a llamarlo inicialista, pero también era bastante peligroso. Era una brutalidad, pero bueno, pero sí. Y Melchor Rodríguez fue el director general de prisiones durante la República. Es decir, estamos hablando de la colaboración total del movimiento anarquista en todos los sectores. Hablamos siempre de los ministros, claro, porque el bollo, lo bueno es que a Federica, que fue con todo lo que criticaba al Estado y luego se hizo ministra. Pero luego iba de puristas, pues. Pero yo creo que fue una decisión general de la CNT. Sí, eso está claro. No, claro que sí, totalmente orgánica. Sí, eso está clarísimo. Lo que pasa es que por decía los amigos de Durruti, que al fin y al cabo, a mí me crean simpatía, ¿sabes? O sea, a mí básicamente el momento en el que básicamente lo que prima es la unidad antifascista, con todo lo que significa, de abandonar la crítica del capitalismo como tal y básicamente refrendar todas las políticas que estaban en la República Liberal, porque no era otra cosa,
a mí me crea simpatía. Más allá de que pueda defender las tesis de Amoroso o de Guillamón, lo cierto es que, bueno, 3.000 militantes de los amigos de Durruti liando la parda en Barcelona no lo tiene hoy el anarquismo barcelonés. Ni siquiera contando a todo el gueto de ocupaciones que va desde Valcarca hasta el barrio de Gracia. O sea, que mucho cuidado porque ya son mucha gente. Sí, pero claro, estamos hablando de cuando te lo ponía en comparación era con Sí, las claro, cifras sindicales claro. del año 36. O sea, claro, si te lo pongo en comparación con ahora, digo, te lo firmo, ¿sabes? Bueno, a mí también me caen simpáticos los amigos de Durruti, pero es que en el anarquismo federado permitían que eso existiera. También en las comunas permitían que haya gente que se vinculara a las comunas. O sea, que hay cierto anarquismo social que permite eso. O sea, que no, el federalismo dio, el equipo CNT como estructura funcionó y los dos también si quisieron funcionar pudieron funcionar. Una cosilla. Hay un titular que a mí que leí en un periódico, no me acuerdo cuál, que era el obrero que dijo no a Lenin, que era cuando, sabes que la CNT tiene tantos años, cuando estuvo en la tercera internacional y una de las veces, pues ellos se metieron un poco porque tocaban, una de las veces fue Ángel Pestaña, sería secretario, fue para allá y le soltó un rapapolvo, soltó una arenga a Lenin y que se quedaron todos bastante impresionados. Eso lo sabes ahora. Sí, o sea, hay un documento de Ángel Pestaña de mi visita a la Unión Soviética. Claro, de hecho, para que, por ejemplo, el estallido de la Revolución Rusa genera tanto entusiasmo en todas las organizaciones obreras que la CNT apoya desde el primer momento a la Revolución Rusa y se adhiere de forma provisional al Comintern, bueno, en este caso el Profintern, que es la Internacional Sindical Roja. Pero con una salvedad, tienen que ir al Congreso de 1920 para ver la situación de cómo se está desarrollando aquello. Y van varias personas, va Ángel Pestaña, va Gaston Leval, que es un anarquista francés que está afincado en España en ese momento, y luego va el llamado sector de Sabadell, que es Andreu Nin, Joaquín Maurín e Hilario Arlandis, que serán después los que fundarán el POU, ya en el año 35. Y evidentemente el informe de Pestaña es negativo, cuando va allí, ve la situación de lo que está sucediendo, la represión de los anarquistas rusos, etc. y lo denuncia. Y hay otro personaje que también lo denuncia, que no es anarquista, que es el socialista Fernando de los Ríos. El Partido Socialista manda también unos delegados al Comintern, uno es Fernando de los Ríos y otro es Daniel Anguiano. Fernando de los Ríos da un informe negativo para que el PSOE no se afilie a la Tercera Internacional y habla también de la situación en la que los anarquistas están pasando en la Unión Soviética, y Daniel Anguiano da el informe positivo, que será uno de los que provocará la extinción del Partido Socialista, que formará en 1921 el Partido Comunista de España. ¿Ya no nos tomamos una cañita? Sí. Os recuerdo que el día 17 tenemos una acción poética potente que va a presentar Felipe Zapico Alonso. Ya os cifráis por los correos y algunos que no estáis en la lista, si queréis participar en la lista, si os queréis para nosotros. De manera individual. O veis el aniversario de la muerte, ¿no?